Alfredo Figueroa, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día, miércoles 23 de julio. ¿Cómo estás? 23 de julio, Carmen. Estoy bien y un fuerte abrazo a toda la audiencia. Gracias por estar aquí. Pues hay muchos temas, pero estábamos conversando en el corte ahora mismo sobre el caso de Bermúdez Requena, este exfuncionario del gobierno tabasqueño, que bueno, pues ya se convirtió en una circunstancia bastante difícil de manejar para el oficialismo. Y apareciendo mucha información sobre el personaje, en donde la gran pregunta que queda es ¿desde cuándo realmente supieron qué hacía el señor, o por lo menos los indicios, porque está siendo acusado, digámoslo así, todavía no está sentenciado, pero estamos hablando de cuestiones sumamente graves, como para que no se hayan visto, ¿no crees? A ver, creo que tenemos un conjunto de hechos respecto del tema de Bermúdez Requena. Independientemente, y esto yo lo decía, lo he dicho y lo reiteraré siempre, que la presunción de inocencia es un asunto que siempre es valioso tener en consideración en un mundo en donde de pronto esas presunciones ya no tienen ningún sentido desde el punto de vista del relato público. Pero dicho eso, y siempre recuerdo que lo dije también cuando el caso García Luna, y entonces era muy polémico decir una cosa de esas. Bueno, seguramente esta vez también lo será, pero dicho eso, que por supuesto hay que hacer la investigación, continuarla y terminarla y ver qué es lo que ocurre, si es que hay alguna autoridad que haga una investigación al respecto. Yo tengo mis dudas. ¿De verdad? Sí, muy claramente. En Tabasco fue donde detonó el asunto. En Tabasco fue donde detonó el asunto, pero hoy tenemos evidencia absolutamente 2024. clara, contundente, sin lugar a dudas de ningún tipo, que los nexos que informes oficiales y no oficiales del ejército mexicano tuvieron y se desarrollaron, tuvo conocimiento evidentemente el presidente de la República, evidentemente el señor Adán Augusto, y ambos tabasqueños, ambos conocedores de un funcionario como este, que no empezó a hacerlo con ellos, sino que tiene una larga trayectoria, y conociendo sin ninguna duda el ambiente político y lo que es la biografía de funcionarios y servidores públicos que van a trabajar contigo, a mí me parece que es un hecho inocultable que todos estos señalamientos al señor Bermúdez Requena eran conocidos por una gran cantidad de personas en Tabasco, por el señor que lo nombra, que es el señor Adán Augusto, hoy coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, pero antes candidato a la presidencia de la República, pero antes secretario de Gobernación. Y que ese vínculo que existe entre estas dos personas y el conocimiento que existe al respecto es claramente evidente. El vínculo profesional, el vínculo político y el vínculo y el conocimiento al que tuvo acceso el propio Adán Augusto López y el propio presidente de la República respecto de lo que está sucediéndose ahí. Entre otras cosas porque este grupo, La Barredora, Carmen, y esto creo que es importante señalarlo, los elementos que hoy disponemos periodísticamente en relación a de dónde vienen y quiénes son, es un grupo ligado a el Cártel Jalisco Nueva Generación, que no es, por cierto, un pequeño cártel en nuestro país, sino que es un cártel que tiene asuntos vinculados con la macrocriminalidad en México y que además no solamente opera en Tabasco, sino que tiene una red de operación que llega hasta, en muchos sentidos, hasta Chiapas, según lo que hemos podido ir advirtiendo. Y aquí llama la atención otra cosa, que esta barredora, esta organización criminal llamada La Barredora, tiene en ese corredor Chiapas-Tabasco una influencia y un poderío muy importante. Y hay que recordar que Rutilio Escandón, el gobernador entonces de Chiapas, era nada menos y nada más que el cuñado de Adán Augusto López. Es decir, dicho en otros términos, creo que hay evidentemente, en términos de la zona de influencia, también una zona de influencia política del señor Adán Augusto López. Digamos, por lo menos como, en principio, gobernador de Tabasco. Digo todo esto, Carmen, porque creo que se va a
produciendo una crítica, incluso al interior de las gentes que se dedican a hablar bien de Morena, permanentemente. Es decir, a gentes que escriben diciendo Morena es ¿no? Ya sabemos quiénes son. Digamos, estos periodistas militantes, ¿no? Haciendo críticas ahora a Adán Augusto. Ya no digamos las críticas que desde otros espacios más independientes se hacen. ¿Y cómo interpretas eso? Es que es ahí a donde voy. Creo que tenemos que preguntarnos qué es lo que viene con este tema. Porque hay estos hechos, ¿no? Hay estos hechos, la presidenta de la República ha dicho lo que ha dicho, está claro que el gobernador May ha sacado esta investigación, está claro que el ejército ha respaldado esta información y la presidenta, ¿qué va a hacer? Ese asunto de las fiscalías, a eso se remite. Bueno, ha dicho que es asunto de las fiscalías, pero también ha dicho enfáticamente que no están dispuestos a proteger a nadie. ¿No? Bueno, es una frase obligada. Es una frase obligada, pero nos dice algo más. Porque aquí hay una cosa... ¿O es un cliché? ¿O es un cliché? Creo que es buen momento para preguntarnos otra vez algo que nos preguntamos desde la campaña. Que tú y yo discutimos aquí en varias ocasiones. Y que era... el comportamiento de Claudia Sheinbaum va a ser absolutamente apegado a las órdenes de López Obrador como el líder de este oficialismo, que me parece que hasta hoy lo es, del oficialismo en México. ¿Va a haber algún ejercicio de distanciamiento, de ruptura, de desencuentro? ¿Está detrás de lo que está planteando el gobernador May y de lo que está planteando la Fiscalía de allá y del Ejército la anuencia del presidente de la República? ¿López Obrador ha abandonado a quien consideró su hermano político, como es Adán Augusto López? ¿O esta acción es autónoma del líder del oficialismo? Porque hoy que vivimos en un país... O sea, esto es autónomo, lo de May y la Fiscalía de Tabasco es autónomo. Preguntas, ¿es autónomo del líder de Macuspana? ¿Del amado líder o no? Fonseca, saludos. ¿No? Saludos a Fonseca. Bueno, pero mi punto es... y estas cosas nos las tenemos... Porque, a ver, estas cosas nos las tenemos que... es una fractura en Morena. Bueno, es que estas cosas nos tenemos que preguntar cuando estamos en la construcción de un régimen autoritario. Ya no estamos hablando de las preocupaciones jurídicas, Carmen. De las preocupaciones... Yo oí a José Ramón, ¿no? Explicando jurídicamente de qué se trataría. Esto está muy bien. Nada más que ya no vivimos en un país en donde podamos pensar que en algún momento el Poder Judicial no va a estar manipulado y controlado para llegar a determinados efectos. Entonces, nuestra interpretación en términos de lo que está pasando tiene que estar asociada a condiciones políticas respecto de lo que ocurre. Entonces, yo me pregunto si ahí dejo una pregunta, voy a responderla, ¿cuál es mi opinión? Y digo algo más. Claudia Sheinbaum fue prácticamente, yo diría, casi secuestrada en el periodo transicional, y López Obrador se la llevó a dar la vuelta por todo el país en unas 4 o 5 giras originales, pero que terminaron siendo 14 o 16 o 17, y para mostrarle, mira, ¿ves todo esto? Esto yo lo controlo, ¿no? Y entonces, al final del nombramiento del gabinete, uno cuando empieza a ver la lista de nombres, dice, ¿y estos nombres de quién serán? Porque no parecen ser del equipo de Claudia Sheinbaum. Parece buena parte del gabinete ser, en realidad, una extensión del mandato de López Obrador. Y para que Claudia Sheinbaum fuera presidenta, candidata de unidad, se tuvo que ceder a otro de los candidatos, el Senado de la República, como fue el señor Adán Augusto López, y la Cámara de Diputados al señor... Bueno, ganó el proceso ella, ¿no? Sí. Ganó el proceso mediante, ya sabemos... Y hubo un acuerdo para que fueran líderes parlamentarios los contendientes. Sí, una repartición del poder, ¿no? Literal, se repartieron las fichas de una manera... Exacto. El señor Monreal... a ti te toca a ti te toca Le tocó la Cámara de Diputados. El señor Monreal, que por cierto, hoy dijo la presidenta que el poder es humildad, ¿no? Sí. Y él salió de shorts diciendo, estoy aquí muy humilde en España. En shorts porque hace calor. En shorts porque hace un calorón, ¿no? Bueno, de todas maneras, hoy como que la presidenta... ¿Lo minimizó? Lo dice, el poder es humildad. Que España, ¿eh? Y el pueblo está viendo. El pueblo está viendo. Dijo. El pueblo está evaluando. Evaluando lo que hacen. Ándale. Nos van... Por eso voy aquí lentamente. Venga. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Voy a una parte final diciendo... Bueno, si te heredaron la mitad del gabinete,
si además te colocaron líderes parlamentarios, si el partido en el que militas, después de que dices lo que dices, recibe al señor Adán Augusto al grito de no está solo, si tienes la gran cantidad de evidencia sobre el conocimiento, al menos el conocimiento, no voy más allá, de la red criminal que se desarrolló por el señor Bermúdez Requena, y tienes el conocimiento del vínculo de Adán Augusto, y esto es público, y está respaldado por autoridades, sería el momento de, como muchos comentócratas veo que dicen en el espacio público, de que Adán Augusto saliera del Senado de la República. Sería lo lógico. Está costándole a Morena, está costándole a la presidenta, está costándole a todo el mundo. ¿Eso dicen los de la 4T? Yo oigo a las voces de la 4T diciendo esto no puede seguir. Aún desde ese espacio. Bueno, es que yo te escuchaba una nota en la mañana diciendo, casi que da risa, ¿no? La presidenta de Morena diciendo, no, hemos evitado que entre el crimen organizado a Morena. Pues eso es de risa loca, ¿no? Después de que vemos lo que vemos, ¿no? Claro, se refiere a Bermúdez Requena, pero ¿quién nombró a Bermúdez Requena? Su coordinador parlamentario, un candidato a la presidencia de la República, el secretario de Gobernación, el hermano político de López Obrador, su jefe. Y se atreven a decir que han detenido a las redes criminales de ir a puestos de elección popular. Bueno, pues eso es de risa loca, ¿no? Crearon un comité, algo así para próximas incorporaciones de Morena que pasen por un filtro. Alguien diría Carmen, que nomás hay que ver quiénes son sus gobernadores. como cadeneros. Nomás hay que ver quiénes son sus gobernadores. Nomás hay que ver los vínculos que tienen con el antiguo PRI, con el Verde, por Dios. Es decir, los vínculos mafiosos que hay ahí son enormes. Sí, para quien quiera mirarlos. Qué bueno, ojalá que efectivamente tenga una preocupación auténtica por una ética en donde a alguien le preocupe en algún momento tener una responsabilidad política y decir, yo por responsabilidad política me tengo que retirar de este encargo hasta en tanto. Esto es lo que dicen, digamos, el conjunto de críticos y comentócratas de la 4T, comentócratas de todo signo, veo que van hacia allá. Y lógicamente uno diría, es probable que ahora tenga una enorme oportunidad Sheinbaum, digamos, de tener su propia relación con el Poder Legislativo, tener otra condición. O sea, para decirlo claro, quitarse a los que les dejó López Obrador. Exactamente. De quitarse por lo menos a uno, de dar un ejemplo, de mandar una señal, de establecer eso mínimamente, ¿no? Y yo lo que pienso, Carmen, es que no lo hará. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum no advierte condiciones auténticas de tener la posibilidad de distanciarse de Andrés Manuel López Obrador. ¿Ni un milímetro? Ni un milímetro. ¿Ni medio milímetro? Yo no lo veo. No es medio milímetro quitar a Adán Augusto y romper el pacto que se formuló con López Obrador, en donde Adán Augusto, por contrato interno del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, está nombrado hasta que termina la legislatura. Así es el procedimiento, según nos enteramos en alguna entrevista que le hicieron al propio Adán Augusto. Bueno. O sea, de aquí a que se acabe De aquí a que se acabe su función como senador. Será el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Pero si habiendo esta evidencia y habiendo estos elementos en juego, la presidenta, con la autoridad política de la que se supone que es depositaria, un día el amado líder le dio un bastón de mando, pero nada más parecía como alguien dijo a broma, entonces parecía una broma y ahora parece una realidad. No es un bastón de mando, es un control remoto, ¿no? Porque si en estos casos la presidenta no actúa y dice, no hablo desde el punto de vista de jurídico, etcétera, hablo desde el punto de vista político. Ellos que se han encargado de simbolizar la autoridad política por encima de la autoridad jurídica. Bueno, la autoridad política de la presidenta llevaría, me parece que en un acto razonable, a tener suficiente evidencia para decir, este señor, que enfrente lo que tiene que enfrentar, que explique, que aclare, que desarrolle. Mientras tanto, el Senado tendrá que ser dirigido
por otro personaje de ese grupo. No lo veo, Carmen. No advierto en la actitud de la presidenta la separación respecto de un tema con esta evidencia. Y vuelvo a una hipótesis importante. Los asuntos internos, la política interna, la evidencia interna, lo que traigan nuestras fiscalías, lo que provenga del Poder Judicial, todo eso no va a mover un ápice a la presidenta de México. No parece haber ninguna racionalidad en eso. La única posibilidad que yo advierto hoy en México que puede mover a la presidenta respecto de López Obrador no proviene de ninguna fuerza interna en México, sino de una fuerza exterior, que son los Estados Unidos, el presidente norteamericano y las agencias norteamericanas vinculadas a la seguridad pública. No advierto otro elemento que pueda detonar un acto, digamos, déjame decirlo así, de mandato político, de fuerza política, y entonces nos tendríamos que preguntar qué tipo de construcción autoritaria es la que se está haciendo en el país. Está claro que hay una construcción autoritaria. Está claro que hay una concentración del poder. Y lo que normalmente ocurriría es decirnos, ese poder se concentra en el Ejecutivo. Pero cuando alguien va a la puerta del Ejecutivo, le ofrece todos estos elementos, tiene todo el poder económico, político, jurídico, etcétera, y el Poder Ejecutivo dice, yo no respondo, entonces alguien más podría estar detentando el Poder Ejecutivo en México, o está repartido ese Poder Ejecutivo en México. Es decir, la construcción de este autoritarismo hace una distinción muy relevante respecto del autoritarismo que conocimos, digamos, después del cardenismo, ¿no? El autoritarismo, digamos, priista típico, no parece estarse concentrando en el presidente, es el todopoderoso en México, es el que puede resolver los asuntos e incluso puede funcionar como un ejercicio de justicia en el país para detener prácticas que le dañan a la nación, al país. Y veo en esta condición de Claudia Sheinbaum una abdicación a actuar como una depositaria del poder político, de la, digamos, decencia política pública, para poner en orden a su propio grupo, a su propio gobierno. Me parece, Carmen, que por instrucciones del propio expresidente de la República. Esto me lleva a decirte lo siguiente. Sí, yo creo que lo que tampoco se ha movido un milímetro, es el respaldo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene por Adán Augusto López, al que yo creo sigue considerando su hermano político. Está un reportaje de nuestra colega Valeria Durán de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Más adelante estaremos con ella para que nos cuente. Tiene que ver con familiares de el señor Hernán Bermúdez Requena, del que hemos hablado esta mañana. Aquí sigue Alfredo Figueroa, seguimos platicando. Sí, es un reportaje importante es un reportaje importante. Me parece que sí. Habla de una... Y además hay que revisar la historia de Requena, porque seguro que lo podrás platicar, pero hay incluso en lo que te decía ayer el periodista del Universal, una historia también como empresario y vinculado a distintas cosas. Creo que un dato interesante es que esta empresa, la que están acusando en Paraguay, fue notariada en una notaría que pertenece justamente al señor Adán Augusto López. Tremendo. Estamos viendo esta investigación que se titula Arrestan en Paraguay a sobrino de Bermúdez Requena por apuestas clandestinas, y pues es la Procuraduría de Paraguay. Lo acusa de operar sin autorización apuestas deportivas a través de los casinos que aquí vienen sus nombres. Ahora mismo retomamos el hilo, pero pues esto que das, ¿qué dato? Un dato, ¿no? Según pude advertir, justamente por Mexicanos contra la Corrupción, ya te lo platicará, pero es un tema que nos vuelve a hablar de un vínculo que no parece ser un vínculo solamente del gobierno, sino previo al gobierno. Recordar de dónde habrá que ver la biografía de Adán Augusto López. Adán Augusto López era del PRI. Adán Augusto López fue incluso coordinador de algún candidato a gobernador del PRI.
Y en algún momento, no tengo en este momento la memoria clara, pero en algún momento rompe esa relación y mediante su padre y la relación con López Obrador se liga al obradorismo. Pero estamos hablando, Carmen... También notario, ¿no? Sí, pero estamos hablando ya de... Déjame, no quiero dar el dato, pero ya los 2000 entrados, ¿eh? Es decir, no estamos hablando de que haya sido ni muchísimo menos el señor exsecretario de Gobernación un hombre cercano a la construcción del movimiento democrático en este país. Más bien, ofició, vivió y trabajó del lado del autoritarismo en este país que pertenecía al PRI durante muchos años. Eso también vale la pena para entender la biografía y entender qué es eso que se llama Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días.